Bienvenidos estudiantes a Ishamushka, continuando la semana 19 de clases. Hoy veremos en matemática el tema la división de números naturales. Continuamos con otra operación matemática básica como es la división. Después de haber aprendido la suma, la resta, la multiplicación y veremos lo que es la división. Empecemos que es dividir. Dividir es cuando repartimos, distribuimos, compartimos de forma equitativa en partes iguales. Entonces la división es una de las operaciones básicas de la aritmética o matemática que consiste en separar en partes iguales un total. La división es la operación contraria a la multiplicación. Muy bien, veamos cuáles son los términos de la división. El dividendo, que es la cantidad que se va a repartir. Tengo yo 12 manzanas, ¿ya? El divisor, que son las partes a repartir. Y hay 6 estudiantes, ¿verdad? 6 niños. Continúo. El cociente es la cantidad que le toca a cada parte. Y el resto o residuo es lo que sobra. En este caso tengo 0. Entonces, yo digo, tengo 12 manzanas, que es el dividendo, y voy a dividirlo para 6 personas. ¿Cuánto le toca a cada una? Es lo que me dice el cociente. Le tocaría 2 manzanas a cada niño, ¿verdad? Esto es la división y estos son tus términos. Dividendo, divisor, cociente y residuo, o también resto. Vamos a ver entonces un ejemplo. Para dividir una cantidad de una cifra en el divisor, esta parte de aquí, esta raya nos indica que aquí es donde se va a multiplicar. Y acá nosotros hacemos una resta. Ya, entonces la división se utilizan dos operaciones matemáticas, la multiplicación y la resta, que ya la aprendimos. Inicio y digo, tengo 5 dividido para 2. Siempre cojo yo una cifra en el dividendo, una cifra en el divisor, solo hay una. El 2, tengo que yo ir a la tabla del 2 y buscar un número que multiplicado me dé o se aproxime a la cantidad que tengo en el dividendo. En este caso tiene que aproximarse. Nunca escojan una cantidad que no se aproxime, que se pase. Siempre debe ser una cantidad que se aproxime, no que se pase. Por ejemplo, si yo elegiría 2 por 3, me da 6, se pasa de 5, ¿verdad? Entonces elijo 2 por 2, 4. Y como en esta parte donde está el divisor, aquí se realiza la multiplicación, digo 2 por 2, mentalmente yo sé que es 4. Y como acá se hace una resta, esto yo lo hago mentalmente porque ustedes ya saben restar. Y digo entonces, bueno, 4 para llegar a 5, perdón, me da 1. Muy bien, entonces esta es mi resultado. 1. Este es mi residuo, ¿ya? Muy bien. Entonces continuamos. La resta la vamos a hacer siempre mentalmente porque ustedes ya lo saben hacer. Solo dicen, por ejemplo, aquí tengo 2 por 2, 4, 4 para llegar a 5, ¿cuánto me falta? Y aquí pongo lo que me falta. Y esto es el residuo, lo que nos queda. Vamos a seguir. Continuamos. El primer paso, ¿ya? Buscar en la tabla el número que se aproxima, ¿ya? Y por último el residuo. Y como les dije, restar mentalmente en la cabecita. La división se divide en dos tipos de divisiones. Tenemos la división exacta y la inexacta. Vamos a ver primero qué es la división exacta. Por ejemplo, dice que tenemos que repartir 84 bolos en 6 cestas, ¿ya? Tenemos que hacer entonces una división, porque recuerden que dividir es repartir, distribuir todos en partes iguales. Entonces, vamos a empezar. Tengo 84 en el dividendo y 6 en el divisor. Recuerden que debo buscar en la tabla del 6. Muy bien, aquí me apareció la tabla del 6, que como yo ya la sé mentalmente, entonces digo, en la tabla del 6 un número, cojo una cifra,
Vamos siempre porque si es una cifra en el divisor, es una cifra en el dividendo. Entonces, tengo que buscar un número que se aproxime a 8, ¿verdad? Y me da 6 por 1. Elijo el 1, escribo el 1, 6 por 1, 6. 6 para llegar a 8, miren, está con rojo. 2, porque he hecho una resta mental. No la estoy escribiendo aquí la resta mentalmente. Yo digo 6 para llegar a 8 es 2. Y luego bajo la siguiente cantidad, que es 4, y me da 24. Ahora vuelvo a la tabla de multiplicar y debo buscar un número que se aproxime o me dé 24. Si hay uno que me dé, pues escojo ese. Y aquí tengo 6 por 4. Muy bien. Les pongo el 4 y como 6 por 4 es 24 y al restar un número mismo me da 0. 24 menos 24, 0. Entonces dice que tenemos que poner 14. El cociente, esto es lo que le toca a cada persona, ¿verdad? 14 bolos en cada cesta, ¿verdad? Y no sobra ninguno, porque no tengo aquí en el residuo, yo no tengo nada, tengo 0. Una división exacta es cuando en el residuo siempre queda 0. Entonces, cuando en el residuo les quede 0, será una división exacta. Muy bien. ¿Cómo comprobamos que la división esté correcta? Debemos recordar primero los términos. Recuerden dividendo, divisor, cociente y residuo. Muy bien. Para hacer la comprobación, a mí me tiene que salir lo mismo que tengo en el dividendo. En este caso, en el dividendo tengo yo 24. Miren esta división. 24 dividido para 3. Esta es la división. Y yo debo multiplicar el cociente por el divisor. Debo multiplicar estos dos que tengo aquí. 8 por 3 me da 24. Entonces me da lo mismo que tengo en el dividendo y he comprobado yo mi división. Como en una división exacta siempre el residuo va a ser 0, entonces ahí queda, ahí termina. Siempre para comprobar yo debo multiplicar estos dos y me tiene que dar lo mismo del dividendo. Ahora veamos cómo se realiza una división inexacta. Por ejemplo, aquí dijo que hay que colocar 93 bollos en cestas de 8 bollos cada una. Es decir, que voy a dividir 93 para 8, ¿verdad? Inicio entonces, recuerden, cojo una cifra en el dividendo, una cifra en el divisor. Y luego debo buscar en la tabla del 8 un número que se aproxime a 9. El único que tengo que se aproxima es 8 por 1. Muy bien, pongo 8 por 1, 9. Perdón, 8 por 1, 8, y 8 para llegar a 9 me da 1, por eso aquí está con rojo, porque he hecho una resta mental. Bajo el número que sigue de ladito y es el 3, se forma el 13. Ahora yo debo buscar en la tabla del 8 un número que se aproxima a 13, o que me dé 13 si lo hay. No hay, y el 8 por 2, 16 se pasa, entonces voy a elegir otra vez el 1. 8 por 1, 8, y mentalmente yo digo 8 para llegar a 13. Utilizamos los deditos si es necesario y decimos 8 para llegar a 13 me da 5 y este es mi residuo. Notamos que en la división inexacta no me queda 0 en el residuo, sino me queda números mayores a 0. Entonces dice aquí que vamos a llenar 11 cestas y van a sobrar 5 bollos, ¿verdad? Porque aquí los 93 son los bollos y las cestas son 8. Vamos a llenar 11 cestas, pero me van a sobrar 5 bollos. El residuo en una división inexacta siempre serán números mayores a 0. Ahora, ¿cómo comprobamos que la división esté correcta en una división inexacta? Ya. Recordemos sus términos: dividendo, divisor, cociente y residuo. Residuo es lo que me sobra, ¿verdad? Ahora, en la comprobación, recuerden que siempre me tiene que salir lo mismo que yo tengo en el dividendo. Miren, en el dividendo yo tengo 245, en el divisor tengo 9, en el cociente 27, en el residuo 2. ¿Qué se tiene que hacer? Multiplicar divisor por cociente, igual como lo hicimos en la división exacta, ¿verdad? Pero aquí le tengo que sumar lo que me queda en el residuo. Por ejemplo, aquí 27 por 9 me da 243. Y dice, no llega porque acá es 245. ¿Qué es lo que me faltaría? Sumarle lo del residuo. Y ahí sí me quedan las dos iguales. En una división inexacta, el residuo siempre va a ser mayor que 0, ¿verdad? Pero menor que el divisor. Entonces aquí me dio 2, ¿verdad?
Así se realiza la comprobación en una división inexacta. Se multiplica igualmente, pero se le suma el residuo. Ahora vamos a resolver estos ejercicios. Observemos. Tengo 130 dividido para 8. Como ustedes saben que en la división de una cifra, ¿qué se hace? Se coge una cifra en el dividendo y una en el divisor. ¿Qué pasa? Que en la tabla del 8 no hay ningún número que me dé 1, porque el 1 es menor, ¿verdad? Nunca puede ser el dividendo menor que el divisor. ¿Qué pasa entonces cuando no me alcanza? ¿Ya? ¿Yo qué hago? Cojo la segunda cifra, ¿verdad? Y entonces cojo 13 dividido para 8. Ahora si busco en la tabla del 8 un número que se aproxime a 13. Si yo digo 2 por 8, 16 se pasa, entonces me quedo con el 1. Y yo digo 8 por 1, 8. 8 para llegar a 13, miren, está con rojo porque he restado mentalmente 5, aunque sea con los deditos, dicen 8, 9, 10, 11, 12, 13, le dio 5. Bajan la siguiente cantidad que es el 0 y ahora tienen 50, ¿ya? ¿Qué hacemos ahí? Busco en la tabla del 8 un número que se aproxime a 50, ¿ya? Por ejemplo, tengo 8 por 6, 48. 48 para llegar a 52, 48, 49, 52. Muy bien. Esta es una división inexacta porque en el residuo no me quedó 0, sino me quedó 2. ¿Cómo yo la compruebo? Multiplicando estos dos y luego le sumo el residuo. Y me tiene que dar lo mismo que tengo acá. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente división. Miren, pasa lo mismo. Cojo una cifra en el dividendo, una en el divisor. En la tabla del 5 no hay ningún número que me dé 2 porque el 2 es menor. Entonces, ¿qué hago? Cojo la siguiente cifra y cojo las dos cifras y digo 22 dividido para 5. Debe haber un número que se aproxime a 22. He escogido el 4 porque 5 por 4 es 20. 20 para llegar a 22, 2. Bajo la siguiente cifra que es el 9 y digo 29 dividido para 5. Busco en la tabla del 5 un número que se aproxime a 29 y me da 5 por 5, 25. De 25 yo para llegar a 29, 26, 27, 28, 29 con 4. Y entonces este es mi residuo. Para la comprobación multiplico estos dos y luego le sumo el residuo. Y me tiene que dar lo mismo del dividendo. Muy bien. Vamos a hacer las actividades como las hemos venido haciendo. Por favor, resolver las actividades en una hoja para archivar en tu portafolio. Vamos a resolver las siguientes divisiones y van a realizar la comprobación. No la van a hacer aquí, la tienen que resolver en una hoja de su portafolio. Luego van a resolver estas divisiones y van a pintar de azul las exactas y de amarillo las inexactas. Excelente, estudiantes. Me despido. Nos vemos el lunes con las actividades de divisiones para reforzar. El lunes nos uniremos otra vez para practicar la división de una cifra. Por ahora realicemos las actividades. Kayaka Maña Chachucuna.